Bien, debido a la complejidad de la clase anterior, que es básico para ustedes, su asignatura se llama afasiología. En la clase anterior vimos afasias, vamos a hacer un repaso de la clase anterior, ¿de acuerdo? Y los estudiantes que faltan, pues que se vayan sumando progresivamente. Oh, ¿está compartiendo pantalla? Sí, doctor, sí se está Ok, convirtiendo. muy bien. Bueno, en la clase anterior habíamos hablado, habíamos dicho que uno de los requisitos importantes para que se produzca una fascia era la que tenía que lesionarse el hemisferio dominante. Como lo dice la literatura, en un gran porcentaje, o sea, nada es absoluto. Pero también puede haber afasias, eh, como ya vimos, por lesiones del hemisferio no dominante y que se llaman afasias cruzadas. Bien, eh, entonces, ¿qué es la afasia? Es la pérdida de capacidad de producir o comprender el lenguaje. Como vamos a ver, en realidad todos los trastornos que vamos a ver hoy día, en el fondo son afasias, sino que se le llama afasia solamente cuando hablamos de lenguaje, pero cada una tiene un nombre diferente y a veces estos nombres inclusive se repiten. Las afasias, o sea, el lenguaje, perdón, puede ser oral o escrito. ¿Sí? En realidad también hay un tercer lenguaje, que es el lenguaje corporal, por ejemplo. Entonces, cuando una persona pierde la capacidad de producir la palabra, o sea, el paciente en su cerebro sabe lo que quiere decir, pero no puede pronunciar esa palabra, no le sale la palabra. A esto le llamamos afasia motora o de Broca. Cuando el paciente no puede comprender el lenguaje, ¿sí? Lo llamamos afasia sensitiva o de Wernicke. Y cuando el paciente tiene ambas, o sea, ni produce ni comprende, se llama afasia mixta o afasia global. Pero resulta que también puede haber una afasia de lectura y una afasia de escritura. Sobre esto, siempre tenemos que tener presente una cualidad importantísima y absoluta. La persona, para decir que tiene una afasia de lectura o una afasia de escritura, pues tenía que haber sabido leer y escribir previamente. Si el paciente nunca supo leer y nunca supo escribir, no le podríamos hacer un examen, ni lo podríamos diagnosticar de afasia de lectura o escritura, porque previamente él no sabía hacerlo. Después tenemos la fase de conducción, cuya principal característica es una incapacidad para la repetición. Yo le digo al paciente, repítame esta frase, ni tan larga, pero tampoco muy corta, y el paciente es incapaz de repetir la frase como yo se la he dicho. Después tenemos la afasia anómica, ¿sí? Que es la incapacidad del paciente para nombrar, para dar nombre a las cosas.
Por ejemplo, a ver, yo tuve aquí un hermano de mi mujer en mi casa con afasia mixta, secundaria a un trauma de cráneo. Entonces yo le ponía, por ejemplo, en un mesón le ponía eh, todas las cosas de la cocina, ¿sí? Y yo le decía, a ver, pásame la cuchara, y me pasaba la cuchara. Pero yo tomaba la cuchara en mis manos y le decía, ¿cómo se llama esto? Y entonces, sí, la cosa, sí, sí. Sí, pero ¿cómo se llama? Sí, sí, la cosa, la cosa. Sirve para comer. O sea, no podía decir el nombre de cuchara. Entonces a eso lo llamamos afasia nómica. Después tenemos las afasias motoras transcorticales, ¿sí? Y una de las características o una de las patologías en la que con mayor frecuencia se presenta, ¿sí? Es en la demencia tipo Alzheimer, y esta afasia sensorial transcortical es una de las formas más comunes de afasia. Después tenemos las afasias subcorticales, ¿sí? Que ya las vamos a ver. Entonces, habíamos dicho que para que haya afasia motora sensitiva mixta, básicamente tenía que haber lesión del hemisferio dominante, que cuando se lesionaba el hemisferio no dominante, lo que íbamos a tener era una anosognosia y negligencia. Bien, aquí tenemos la corteza cerebral, ¿sí? Y esto entonces, esto es corteza. Todo lo que esté por debajo de esa corteza se llama subcortical. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos el globo pálido, tenemos el putamen, tenemos el núcleo caudado, tenemos el tálamo, ¿sí? Aquí lo vamos a ver con mayor claridad. Bien. Tenemos este famoso cuerpo estriado, ¿sí? Que está compuesto de la siguiente manera. El globo pálido, que es este que está aquí, más el putamen, que es el que está atrás, o sea, estas dos estructuras juntas, forman el núcleo lenticular. El núcleo caudado, que es este que está aquí, más el núcleo lenticular, forman el cuerpo estriado. ¿Por qué les digo esto? Por lo siguiente. Entonces, entre las afasias subcorticales vamos a tener la afasia estriatal, o sea, una afasia por alteración o lesión del cuerpo estriado. Y aquí ya tenemos una afasia que no tiene un origen en la corteza del lenguaje, sino que tiene un origen en el cuerpo estriado que está formado por el núcleo caudado y el núcleo lenticular. En esta afasia estriatal, o sea, por lesión del cuerpo estriado, el lenguaje es espontáneo, es fluente, aunque con frecuentes pausas y dudas. O sea, el paciente habla, pero como que se para, como que lo piensa y sigue hablando. O sea, no tiene un lenguaje continuo, sino que habla bien, pero para, ¿sí? Hace una pausa, como que piensa si la palabra que va a decir es la correcta, y sigue, y para, y piensa, y sigue, y para, y piensa, y sigue. La comprensión de estos pacientes es buena, por lo tanto decimos que no puede, es una afasia eminentemente motora o de Broca, porque tiene una buena comprensión y por lo tanto no va a tener afasia sensitiva de Wernicke. Así como la repetición. Y si tiene una buena repetición, ¿sí? Entonces tampoco tiene afasia de conducción. La fluidez del lenguaje es baja, aunque nunca es abiertamente agramatical. Las principales alteraciones están a nivel de la articulación y la prosodia, que recuerda la afasia de Broca, que es lo que habíamos dicho hace un momento.
La comprensión está alterada a nivel de las instancias complejas o en órdenes de etapa múltiple. O sea, dice que es posible que estos pacientes, si uno le comienza a dar cosas un poquito más complicadas, podría tener problemas de comprensión, ¿sí? Suele haber anomia, o sea, recuerden lo que les contaba de la cuchara, y puede haber parafasias. ¿Qué son las parafasias? El paciente que no puede nominar una cosa, no le puede decir cuchara a la cuchara, ¿sí? Entonces usa las parafasias, la cosa, eso, lo que sirve para comer, si yo le muestro un bolígrafo, una pluma, lo que sirve para escribir. A ese tipo de cosas se los conoce con el nombre de parafasias. Después tenemos la fascia talámica, por lesión del tálamo, ya lo vimos al tálamo en esas diapositivas anteriores. Este señor que está aquí, de un lado y del otro, es el famoso tálamo, ¿sí? Al principio, bueno, la causa de lesión, la primera causa de lesión del tálamo son las hemorragias intraparenquimatosas, ¿sí? O sea, hemorragias dentro del tejido cerebral, bajo la corteza. Al principio, estos pacientes pueden tener un mutismo inicial o casi mutismo. ¿Qué significa esto? Es un paciente que estaría, o sea, también se lo llama el síndrome del hombre candado, está encerrado en sí mismo, no tiene ningún contacto con el exterior, está acostado o sentado con los ojos abiertos, con la mirada perdida, pero no tiene ningún tipo de contacto, no habla, no responde, ¿sí? Está como encerrado en sí mismo y por eso también se lo llama el síndrome del hombre candado, del hombre encerrado. Pero este tipo de afasias, la afasia talámica, ¿sí? Tiene una buena evolución, entonces comienza a mejorar y aparece un lenguaje fluente y parafásico, o sea, comienza a usar palabras sustitutivas, ¿sí? Hay una intensa anomia, se olvida de los nombres, pero se recuperan mejor la comprensión y la repetición. La repetición es mucho mejor que su lenguaje espontáneo, o sea, cuando él habla espontáneamente, tiene sus problemas para hablar, pero si yo le pido que me repita, me va a repetir perfectamente. La lectura y la escritura están alteradas, entonces tendría una fase de lectura, una fase de escritura. Estos síntomas tienden a ser transitorios, pero como ya dijimos hace un rato, tienen una rápida mejoría en días o semanas, ¿sí? La combinación del lenguaje fluente, incluso el logorreico, o sea, el logorreico es aquel que habla y habla y habla y habla y habla y habla y no para de hablar, ¿sí? Pero en su logorrea pone muchas parafasias, ¿sí? Tiene una buena comprensión, una buena repetición y esto es lo que es la mayor característica de estas afasias talámicas. Y tenemos por último las afasias cruzadas, ¿sí? Y que es aquella en que si yo soy diestro y tengo una lesión de mi hemisferio izquierdo, entonces es muy probable que haga una afasia porque se me lesionó mi hemisferio dominante. Pero yo soy diestro y se me lesiona el hemisferio derecho y hago afasia, ¿sí? Entonces a eso se lo conoce con el nombre de afasia cruzada. Se estima que entre el 1 y el 5% de la población diestra puede tener una afasia por lesión del hemisferio derecho. En los estudios de dominancia cerebral y lateralización del lenguaje realizados con amital sódico, este amital sódico es un anestésico. ¿Y qué hacen? Le pinchan al paciente la carótida, por ejemplo, la carótida izquierda, y le ponen este anestésico amital sódico y entonces digamos que le duermen el hemisferio izquierdo, ¿sí?
haciendo esto, se ha encontrado que el 96% de los sujetos diestros tienen el lenguaje representado en el hemisferio izquierdo. O sea, en el 96% de los pacientes se cumple la regla que para que haya afasia tiene que haber lesión del hemisferio dominante. En un 4% está representado en el hemisferio derecho. Por el contrario, en los sujetos con zurdos, el lenguaje está representado apenas en un 70% en el hemisferio izquierdo. ¿Sí? En un 15% en el hemisferio derecho y en un 15% tiene una representación bilateral. También se ha descrito frases cruzadas tras la lesión talámica derecha, lo que sugiere que la dominancia del hemisferio derecho para el lenguaje en sujetos zurdos puede extenderse inclusive a nivel del tálamo. ¿Qué es esto? Cuando en los diestros el lenguaje en un 96% está controlado solo por la corteza cerebral, o sea, solo por las áreas del lenguaje de la corteza. Mientras que en los zurdos, ¿sí?, hay una combinación entre la corteza cerebral del hemisferio derecho y el tálamo del mismo lado. La estereognosia es el reconocimiento de un objeto solo con el tacto, paciente con ojos cerrados. Recuerden siempre, chicos, que este objeto tiene que ser un objeto común, el paciente tiene que conocerlo, porque yo no te puedo describir algo que no conozco. Si nosotros, yo creo que ya se los decía en la clase anterior, nos vamos a ver un paciente, nos vamos a hacer la rural, por allá metido en el monte, y nos traen un campesino de 60 años y lo vamos a examinar y vamos a ver si tiene o no tiene estereognosia. Y le ponemos en la mano un pendrive, pues él nunca va a saber que eso es un pendrive. Por lo tanto, los objetos con los que vamos a examinar a estos pacientes tienen que ser objetos conocidos. Después tenemos las agnosias. ¿Qué son las agnosias? Es la incapacidad para identificar un objeto mediante un sentido o varios. Entonces, ahí tenemos agnosias visuales, el paciente no reconoce un objeto con los ojos. Auditivas, el paciente no reconoce sonidos. Por ejemplo, yo tuve en alguna ocasión una paciente que hablaba español y hablaba inglés. Y después de una lesión cerebral se le olvidó el inglés. Y hablaba solo español, que era su lengua natural. ¿Sí? Entonces, no es que se le olvidó el inglés, es que no pudo usar un desconocimiento o una incapacidad para identificar, ¿sí?, una lengua que ella ya conocía bastante bien. Después puede ser también táctil, como ya lo hemos visto, gustativas, personas que dejan pierden la capacidad de reconocer sabores, olores. Entre las agnosias visuales tenemos la prosopagnosia, que ya la hemos conversado. También se la conoce como el nombre de ceguera de rostro. Es un trastorno en que el paciente pierde la capacidad para reconocer rostros familiares, incluyendo el propio rostro, o sea, autorreconocimiento. Yo llamo a todo esto prosopagnosia, pero algunos autores lo llaman autosognosia, cuando el paciente no se reconoce a sí mismo. Puede haber agnosia para los colores. Después tenemos la alexia o agnosia para las palabras. La persona no reconoce las palabras. Entonces, la alexia es la pérdida parcial o total de la capacidad de leer,
por una lesión cerebral que ya fue adquirida previamente. Recuerden, esto es importante. ¿Sí? O sea, no le podemos, como decíamos hace un rato, acusar a un paciente que tiene una afasia de lectura o que tiene una agnosia, que se dan cuenta que es lo mismo, sino que aquí le han puesto un nombre diferente si el paciente nunca aprendió a leer y a escribir. Generalmente esta alexia va acompañada por la pérdida de destreza en la escritura o agrafia, o sea, esta agnosia a la cual llamamos alexia, ¿sí? Y agrafia, a la que antes la habíamos llamado afasia de lectura y afasia de escritura. Tiene que ser dada en un paciente que previamente sabía leer y escribir. Y esto puede darse, aunque esta alexia se da, aunque la persona puede hablar y entender. O sea, yo le hablo, él me habla, me responde correctamente, ¿sí? Pero cuando le pongo una orden escrita, él no le entiende, ¿sí? Y cuando le pido que me escriba algo, tampoco lo puede escribir, se olvidó de escribir. La agnosia visual aperceptiva es la incapacidad para acceder a la estructuración perceptiva de las sensaciones visuales. Por ejemplo, el paciente es incapaz de dibujar un objeto o de emparejar objetos iguales, y en general al analizar al analizar la imagen atendiendo a detalles sueltos. Cuando se les pide una descripción del objeto, describen cosas muy sencillas, no hacen una buena descripción, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, si le pidiéramos que describiese un paraguas, ella nos va a describir un bastón, o sea, es un palo que se lleva en la mano, ¿sí? Pero no nos va a describir un paraguas. La agnosia visual asociativa se caracteriza por una integridad en la percepción. Los sujetos no se quejan de tener problemas visuales, no reconocen los objetos, pero son capaces de describirlos y de dibujarlos. A ver, yo le enseño al paciente una mesa y le digo qué es esto y no sabe lo que es. ¿Sí? Pero yo le digo, a ver, doña María, descríbame ¿cómo es una mesa? Entonces me dice, una mesa es normalmente de madera, tiene una tabla arriba y tiene 4 patas, hay también de 3 patas, ¿sí? Y le pongo un dibujo de una mesa y le digo, a ver, cópieme este dibujo, y ella es capaz de copiar ese dibujo, a pesar de que no lo reconoce. Después, entre las agnosias táctiles, tenemos las teleognosias, la agnosia gustativa, olfativa, espacial. Y entre las agnosias corporales era lo que vimos al principio, cuando hablábamos de que una de las reglas fundamentales para tener afasia era que había que tener una lesión del hemisferio dominante. Y que cuando se lesionaba el hemisferio no dominante, ¿sí? Íbamos a tener hemiasotognosia, ¿sí? Que es la incapacidad para reconocer, diferenciar las diferentes partes del cuerpo. Entonces, hemiasomatognosia es la incapacidad para reconocer la mitad o el hemicuerpo lesionado, ¿sí? Aquí tenemos la autotopognosia, que es como la prosopagnosia, pero cuando el paciente es incapaz de reconocer su propio rostro. Pues en las agnosias visuales, el paciente es incapaz de reconocer los objetos que se le presentan visualmente,
Eh, en las táctiles, el paciente tiene incapacidad para reconocer los objetos por el tacto, que es lo que también se conoce como agnosia táctil, estereognosia o asterognosia. Vuelvo e insisto, en el fondo, chicos, todo es lo mismo, solo le ponen nombres diferentes. Agnosias auditivas, la incapacidad para entender el lenguaje normal, paciente que tiene todas las características de que puede hablar normal, pero no puede hablar. O sea, emite sonidos, emite ruidos, pero no puede normal hablar. Y también se lo conoce como sordera verbal. Yo también la llamaría afasia motora o afasia de Broca. Aquí está la famosa musia que ya conversamos, que es la gente que tiene una incapacidad, y esto no es adquirido. Podría ser adquirido, pero hay muchos pacientes que lo tienen ya desde el nacimiento, tienen incapacidad para escuchar música. Las agnosias motoras, que después las vamos a ver con el nombre de apraxias, ¿sí? Que es la dificultad para memorizar esquemas motores. O sea, yo le digo al paciente que haga una cierta acción y él es incapaz de hacer esa acción porque se olvidó cómo hacerla. Yo no sé cuántos de ustedes sabrán montar bicicleta, pero uno normalmente monta bicicleta cuando es niño y de ahí deja de montar la bicicleta. Yo tengo muchos años que no me monto en una bicicleta, pero si a mí me ponen ahorita, mis 65 años, en una bicicleta, yo me subo en la bicicleta, camaroneo 30 segundos y el segundo 31 vuelvo a dominar la bicicleta como la dominaba cuando tenía 14. Entonces, cuando yo le pido al paciente que haga una acción específica, cuando le digo al otro día, bueno, o sea, el ejemplo del taxi, vamos a cambiar el ejemplo. Yo le digo a un mecánico, coge esa llave y sácame ese tornillo que está allá, ese perno que está allá. El mecánico que toda su vida ha trabajado con llaves, con desarmadores, agarra la llave y no sabe qué hacer. Se olvidó o no puede recordar cuáles son los movimientos que hay que hacer para sacar ese tornillo o ese tuerco, ese perno. Y las agnosias corporales, pues que volvemos a repetirlas, ¿sí? Aquí teníamos un ejemplo de una paciente con una agnosia visual. La paciente no reconoce las llaves, pero cuando las toca, o sea, cuando usa el tacto, ella reconoce las llaves. En cambio, una paciente con demencia, por ejemplo, tiene una agnosia visual y tiene una estereognosia. Es incapaz de reconocer también con el tacto los objetos. Y entonces viene lo que hablamos hace un segundito, las apraxias, la incapacidad de ejecutar movimientos voluntarios aprendidos, a pesar de tener el deseo y la capacidad física para realizar los movimientos. Y así tenemos una apraxia idiomotora. Estos pacientes tienen un déficit en la capacidad para planificar acciones motoras complejas que se basan en la memoria semántica. El ejemplo de el mecánico o de la persona que le digo, toma las llaves y enciende el carro y ándate a la esquina. ¿Ya? Ha manejado toda su vida, yo le entrego las llaves, pero el hombre no sabe qué hacer con eso. La apraxia constructiva, la incapacidad para dibujar o construir configuraciones simples como intersección de pentágonos, ya les había contado, que es una de las pruebas que se hacen en diagnóstico de la demencia tipo Alzheimer. En el mini mental test, una de las pruebas es dibujar dos pentágonos uno encima del otro. Y la apraxia del habla, que es la dificultad de planificar y coordinar los movimientos necesarios para el habla. El paciente sabe lo que puede decir,
Lo puede decir, pero no puede coordinar y, eh, los movimientos de la fonación para, eh, para producir correctamente esas palabras. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, por ahora no hay preguntas. Bueno, entonces nos vemos con ustedes el viernes a las 12. ¿De acuerdo? Ok, doctor. Ok, está bien.